Les invito a exponernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es eficaz. Y lo es para muchas cosas. De hecho, para hablarnos, como nuestro hermano oró recién. También para iluminarnos, para corregirnos, para alentarnos, para transformarnos como Él también oró. Y transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Qué bueno es que podamos contar con la palabra de Dios. Les invito a leer dos textos y más aún les desafiaría a memorizarlos. ¿Se acuerdan que en este mes hemos estado haciendo el énfasis de poder recordar distintas porciones de la palabra del Señor? Nosotros leemos pasajes cortos, uno puede memorizar aún pasajes más largos, pero al menos estos. El primero es un pasaje de Efesios, por favor, si quieren acompañarme. Y si quieren además exponer el texto en algún lugar visible para usted. Está bueno tener el texto de la palabra enfrente de uno y hacer que nuestra inteligencia, nuestro mundo emocional, nuestra vida toda vuelva a la palabra del Señor. Se exponga, como yo decía hace un ratito, a la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice Efesios 6, en su verso 10, 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense esta segunda parte del versículo. Fortaleceos. Y miren el calificativo, en el Señor, y agrega, y en el poder de su fuerza. Habla de la fortaleza, habla del poder, habla de la fuerza del Señor. Y hace un pedido: fortalezcanse en el Señor y también en el poder de su fuerza. Eso es Efesios 6:10. Acompáñenme en un segundo texto que seguramente ya conocen muchos de memoria, pero está bueno repasarlo, que es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Es uno de los textos más cortitos de la Biblia, pero tiene 2 o 3 componentes este versículo riquísimos, riquísimos. Miren lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si uno piensa que hay un cierto sentido de omnipotencia en esta expresión inicial, cuando dice todo lo puedo, en realidad ese poder está un poco limitado por lo que sigue del texto, porque dice todo lo puedo en Cristo. En realidad no fuera de Cristo, sino en Cristo. Notable. Pero además, fíjense qué cosa dice, que me fortalece. Así que todo y proceso de fortalecimiento parecen contradictorios. Porque si uno dice todo, pero todavía dice necesito seguir fortaleciéndome, es que hay algo al menos que no está allí completo por lo menos. Y es cierto, porque fíjense el tema que propongo en esta mañana. El tema que propongo es el poder de la fuerza del Señor. El poder de la fuerza del Señor es nuestra fortaleza en nuestra fragilidad. El poder de la fuerza del Señor es nuestra fortaleza en nuestra fragilidad. En nuestra fragilidad. Cualquier cristiano, no solamente el que no es cristiano, pero cualquier cristiano debe reconocer que su poder es un poder en fragilidad. Y esto vamos a explorarlo. Y les sugiero
mirar el tema en 3 fracciones. Soy consciente del tiempo, pero intento lograrlo. 3 temas dentro de este general. ¿En qué sentido el poder de su fuerza nos fortalece? ¿En qué sentido el poder de la fuerza del Señor es nuestra fortaleza? Una segunda cosa es, ¿qué tipo de fortaleza adquirimos con el poder de su fuerza? ¿De qué fortaleza hablamos? ¿Sí? Pero también, ¿cómo conciliar el poder de su fuerza en nuestra fragilidad? Escogí el término fragilidad, no debilidad. Hay una gran diferencia. Ciertamente los cristianos somos débiles. En nuestro pecado somos más que débiles. Y tenemos que pedir perdón al Señor por esto. Demasiada debilidad en nosotros, creyentes. Fragilidad sugiere un término un poquitito más amplio, en donde el poder del Señor trabaja con la apertura de nuestro corazón y nuestra mente. Pero vamos por parte. Mi primer tema es en qué sentido el poder de su fuerza, la fuerza de Dios, nos fortalece. Hay varias cosas que se pueden trabajar que son muy lindas. Si ustedes las apuntan, después pueden trabajarlas en sus casas. Un poquitito más, desarrollarlas, repasarlas, ir más profundo. En todo caso, las personas que después nos ven por YouTube también, etc. Una primera cosa es que el poder de su fuerza nos fortalece porque podemos confiar en que lo que hará, lo que promete, se cumplirá. Podemos confiar en que hará lo que promete. Eso no es cierto en nosotros. Ninguno de nosotros puede hacer una promesa absoluta de cumplimiento, aunque sea leal. Pero ninguno de nosotros es sabio para contemplar todas las cosas. En cambio, Dios sí sabe de qué se trata. Dios sí tiene todos los medios para lograrlo y Él posee además la voluntad firme para concretarlo. Una de las cosas maravillosas que crea fortaleza en nosotros es estar seguro que lo que Él dice es, que lo que Él promete se cumplirá. Y lo que Él le dice a usted es una realidad hoy, mañana y pasado. Eso confiere un clima de seguridad increíblemente bello. Una segunda cosa es que el poder de su fuerza nos fortalece porque Él, fíjense qué cosa linda, nos beneficia con todas las virtudes que posee. Fíjense, cuando Dios trabaja como persona sabia. Jesús es una persona sabia. Cuando yo obedezco a Jesús, estoy haciendo lo sabio en Él, por medio de Él. No siempre pensamos esto. A veces imaginamos personas sabias que tienen una gran sabiduría, hablamos de la sabiduría práctica, hablamos de personas que nos han ayudado, pero Jesús es sabio de verdad. No solamente porque posee muchas y buenas informaciones, sino porque Él es la sabiduría personificada. Pero además Él es justo. Él no va a hacer una cosa injusta. Puede que yo sí. ¿Saben cuántas veces soy injusto para con los que amo? Cuando los hago doler, cuando los perjudico, cuando en el exceso de vaya a saber qué cosa mala mía los estoy dañando. Tal vez ustedes también. ¿Les ha pasado alguna vez? Él es justo, Él es justo. Es más, Él es santo. Entonces, su poder santifica. No solamente nos hace sentir poderosos, sino que nos santifica. Más aún, Él es amoroso. ¿Saben qué bueno es cuando uno experimenta un poder, el poder para amar? Tantas veces miramos poderes que no son amorosos. ¿Ustedes reconocen poderes que no son tan amorosos? En realidad no son poderes. O sí son poderes como la Biblia llama poderes malos, perversos, que dañan. Nuestro carácter fuera de control es poderoso para hacer daño, no para hacer bien.
Nuestra irresponsabilidad prepotente cuando funcionamos en algunas cosas es poderosa para dañarme, para dañarte, para dañarnos, pero no el poder del Señor. ¿Se entiende esto? Notable, ¿no? Pero además el poder de su fuerza nos fortalece porque podemos confiar en que lo que Él hace nos nutre para su bien. La idea del bien es una cosa que hay que trabajar muchísimo en el Señor. El Señor puede y quiere hacerte bien, no mal, bien. Sabe quién sos, sabe qué necesitas y qué no te conviene y qué sí te conviene. Y Él quiere hacer lo que realmente es bien para vos. Y lo hará con una cosa notable. No buscará hacerte el bien de manera prepotente. Vos podés rechazar el bien del Señor, aunque Él va a insistir haciéndote el bien. Pero qué torpeza la nuestra cuando rechazamos el bien del Señor, ¿verdad? Esa es nuestra necedad, esa es nuestra negligencia, esa es nuestra oscuridad. No poder aceptar el bien del Señor. Por cierto, el Señor es tan sabio que para hacerte el bien apelará a tu responsabilidad, porque no está tan mal, al contrario, es perfecto que Él quiera hacerte el bien utilizándote, responsabilizándote, e inclusive hará el bien en tu vida a pesar del mal que nos autoinfligimos. ¿Ustedes se imaginan si Dios no siguiera haciendo el bien cada vez que yo me porto mal? ¿Dónde me corregiría? Jamás. ¿Dónde te corregirías si el Señor dejara de hacerte bien cuando no haces bien? Damos gracias al Señor que Él sigue haciendo bien a pesar de mi necedad, porque no me hace bien porque yo lo merezca. ¿Se entiende ese concepto, verdad? Hace bien porque Él quiere, porque Él puede, porque Él sabe hacerme el bien a pesar incluso de mi pecado. Pero además el poder de su fuerza nos fortalece porque podemos descubrir que Él rechazará los poderes destructivos del presente. En realidad dice la Biblia que Jesús expuso a los poderes, a su debilidad, en la debilidad, comillas, de su cruz. ¿Se acuerdan? Los puso en evidencia en su fragilidad, en la cruz. Pero individualicen ustedes poderes destructivos que están alrededor. Y denle un nombre y un apellido a esos poderes. No hablo de personas, sino poderes. Notable. El Señor es fuerte. El Señor es poderoso. Y Él es más que vencedor. Y nuestra sabiduría no es luchar contra esos poderes. ¿Vieron cuando uno lucha enojado contra el otro que se porta mal? No es la fortaleza esa. La fortaleza es que el Señor trabaje en medio de nosotros. Y Él resuelve esas debilidades. Él resuelve esos males que nos infringimos. Él, Dios, con el poder de su fuerza, desde adentro hacia afuera. Es más, el poder de su fuerza actúa en nosotros porque podemos utilizar los dones y el fruto que Dios provee para llevar una vida útil y fecunda. Muchísimas personas no son alegres porque no gozan el fruto del Espíritu en su corazón. El fruto del Espíritu es, entre otras cosas, la profunda alegría de Dios por la productividad hermosa de su vida. Dios hace cosas maravillosas con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. Empecinadamente, a veces yo no le permito, caprichosamente, es cuando peor me va. Pero la mejor cosa es que Él puede usarme, es que Él puede valerse de mí, de usted, y darle a usted una vida
realmente, a mí me gusta esa palabra, hoy que hablamos del Día de la Madre, una vida fecunda, productiva. ¿Sí? No como el mundo lo hace, sino como Dios, que es mucho más productivo. Pero además el poder de su fuerza nos fortalece porque podemos ser un canal de su gracia para suplir las áreas de necesidad de otros seres humanos. Millones de personas alrededor de nosotros tienen necesidades. Nosotros somos un cúmulo de necesidades. Usted, yo, todos nosotros. No solamente necesidades materiales, sino necesidades del alma, necesidades de la inteligencia, necesidades del corazón. ¿Saben cuántas personas necesitan sanar sus emociones? Terrible conflicto con el desorden de nuestro interior alterado. No hay paz en el corazón de las personas. No la hay. ¿Quién va a trabajar desde adentro con más poder que el Señor? Nadie. Nadie. El domingo a la noche, qué lindo fue plantear un tema parecido y que 2 o 3 familias me dijeran, nos vamos con un desafío, pastor, y es revisar nuestro mundo interior, particularmente en aquello que tiene que ver con nuestro mundo interno de las emociones. Pero no solamente el Señor hace eso con mi interior emocional, sino con mi interior racional, con mi inteligencia. Usted es un ser pensante, hermano, pensante. Y qué bueno es que ese pensamiento suyo, ¿sí?, esas imágenes que tiene su inteligencia tan hermosa, tan linda, sean imágenes sanas, las que pone el Señor. ¿Sí? Pensamientos edificantes. Qué notable. Pero además, el poder de su fuerza me fortalece porque podemos vivir de tal modo que el testimonio de nuestra vida tenga efecto evangelístico. ¿Sí? Que su testimonio permita que Jesús sea visto en usted. Notable. Que los demás vean a Cristo en ustedes. ¿Lo ven los demás? Cuando me ven a mí, cuando te ven a vos, cuando lo ven a usted, ¿en realidad miran a Cristo o es una imagen no muy cristiana la que proyecta mi manera de vivir? Qué bueno sería que mirando a cada uno de nosotros vieran el poder regenerador de Cristo a través de mis palabras, de mis gestos, de la forma en que usted produce, de la forma en que trabaja, etc. No solamente que yo diga, ahí está Jesús, sino que dentro mío Jesús trabaja. ¿Se ve? El poder de su fuerza debe mostrar eso. Pero la segunda pregunta, y voy a ir más rápido que en esta primera, ¿se acuerdan cuál era? ¿Qué tipo de fortaleza adquirimos con el poder de Dios? ¿Qué tipo de fuerza es esta? De hecho, esta fuerza que recibimos no es una posesión nuestra. No es que yo sea poderoso. Yo no tengo ningún poder, ustedes tampoco. La iglesia tampoco. Ningún cristiano es poderoso por sí solo. No se trata, de un recurso para uso de nuestro antojo. No es que yo maneje el poder y manejo el mundo con ese poder. No. El Señor no da su fortaleza para eso, ¿verdad? Esa es la tentación del diablo. Desde el Génesis, ¿se acuerdan? Pobres Adán y Eva, que fueron tentados como yo soy tentado. Querer ser como Dios. Esa fue la tentación que le presenta el diablo a Jesús.
tendrás todo el poder. ¿Se acuerdan? Una de ellas, por lo menos, de aquellas que el diablo le estaba ofreciendo. Es la tentación que tenemos los religiosos de creérnosla. Es la tentación que tenemos los cristianos de imaginarnos poderosos y con legitimidad, incluso para entrar en la vida de los demás. ¿Para qué? ¿Será para bendición? No siempre. Y ahí ya no será el poder del Señor, sino de mi carne. Sino de mi carne, que no es muy poderosa, sino solo para dañar. No se trata de utilizar el poder de Dios, sino más bien de ser utilizados por el poder de Dios, que es una cosa totalmente distinta. Soy instrumento del poder, soy canal de su poder, soy un medio para su poder. Soy en todo caso aquel que Dios, usted también, nosotros también, que Dios quiere utilizar. Fíjense lo que dice San Pablo a Timoteo, como instrumento para honra, instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El poder es vivido en la fragilidad, como vivió el poder nuestro Señor. Hoy hablamos del Día de la Madre. Yo imagino aquella escena de Jesús recién nacido. ¿Ustedes imaginan una escena más frágil? Piensen incluso en aquella época. Una mamá en el medio del lugar donde todos sabemos que nació. ¿Sí? Usted le puede agregar un folclore más o menos, si había esto o aquello, pero todos sabemos que fue un momento frágil. No queremos asumir mucho el hecho de que cuando ven a Jesús, no ven a alguien que parezca tan poderoso. Ven a alguien cuya mamá y su papá no tuvo lugar en el mesón. ¿Sí? Ven a una mamá y un papá que al poco tiempo tuvieron que huir de su país por los poderosos que querían matar a niños. Fíjense qué poder, ¿no? Y ellos, asesorados por el Señor, tienen que salir. Fíjense la fragilidad por la que el Señor pasa. Vemos la fragilidad del Señor en su cruz. En su cruz. El poder de la cruz. Notable poder. Por supuesto ya no está en la cruz, claro. Él resucitó. Él ascendió. Él ha de venir, claro. Pero pasó por la cruz. Nunca se olviden de eso. Pasó por la cruz. La exposición de la cruz. Y pasó por la humillación nuestra. Pasó por la prepotencia nuestra, pasó por la burla nuestra. Si eres el Hijo de Dios, baja. Este salvó a otros, sálvese a sí mismo. ¿Se acuerdan? La mofa, etc. Pero dice la Biblia que en su fragilidad, la de un cordero que va al matadero, ¿se acuerdan el profeta? Él reveló la gloria de Dios, la paz del Señor, el amor del Señor, la alegría del Señor, abandonando aquello que lo asociara al poder mundano, aquello que confundiera su tremendo poder con otro poder. Entonces, vale la pregunta final. ¿Cómo conciliar su fortaleza con nuestra fragilidad? Es que nuestra fragilidad no implica ser juguete de una sociedad hambrienta de poder. Sí estamos expuestos a eso. Y la iglesia ha fracasado, la iglesia del Señor, digo, no nuestra iglesia en particular, si quieren también la nuestra, pero ha fracasado más de una vez cuando fue tentada con el uso de un poder que no es el poder del Señor.
Y ha sido una tentación muy fuerte esa. Sigue siéndola y seguirá siéndola dolorosamente. Entonces no implica ser juguete de una sociedad hambrienta de poder, ni resignarse a las fuerzas destructivas de la oscuridad. Claro que la oscuridad tiene fuerzas y tiene poder. Yo lo puedo probar en mí. ¿Ustedes no han probado las fuerzas de la oscuridad en ustedes? ¿Cuántas veces sucumbieron a lo que no debieron? ¿Pudieron llegar a esa sabiduría alguna vez? De darme cuenta yo interiormente que no tenía razón, que estaba equivocado y que yo debía cambiar. Notable, ¿no? Tampoco esa fragilidad de la cual debemos ser conscientes significa defender lo mediocre. No, no. La conciencia de nuestra fragilidad es en realidad una total dependencia de Dios. Eso es lo que significa ser frágil. Señor, yo sin ti soy poco, pero en tu gracia, en tu fortaleza, en Cristo, todo lo puedo. ¿Y qué es lo que puedo? Ser canal sobre todo de tu poder redentor. Nuestro reconocimiento del poder en la fragilidad, como es nuestro tema hoy, no es la misma idea de la debilidad. Yo no utilicé la palabra debilidad, no, sino el hecho de que soy un pecador en transformación para poder decir todo lo puedo como frágil en Cristo, que me fortalece. Es un poder para ser libres de la esclavitud del pecado. Mucho más de la esclavitud en la que a veces estoy. Poder para amar, para servir y vivir con sentido de Dios. Cierro, fíjense con este texto tan hermoso de Pablo. Dice, de buena gana, San Pablo me gloriaré más bien en mis debilidades. Él utiliza acá esa palabra debilidades, pero dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi oración a Dios es, Señor, nosotros somos débiles, frágiles, pecadores. Soy un pecador, Señor. Sí, claro que sí. Pero confiando en tu poder, poder que es tuyo y es siempre tuyo, no mío. No llego a adquirirlo como si fuera mi posesión. Pero ese poder tuyo, en humildad y en actitud de cambio, frágil, conscientemente frágil como soy, me hace abierto a tu poder sanador. Hazme reconocer mi fragilidad para que resalte el poder tuyo en medio de mi fragilidad para hacer bendición para los otros. Amén, Señor. Amén.